¿Qué decir de España y Portugal? Yo creo dos países hermanos, con muchísimas partes de una cultura común y en común también posiblemente dos países que hemos pasado una crisis tremenda, pero que en nuestro caso pensamos que tanto en Portugal como en España, haciendo las medidas correctoras que había que hacer, pues realmente, afortunadamente, podemos estar hablando de otro momento, de otro ciclo en la economía que realmente nos hace pensar en un futuro más halagüeño del que hemos vivido estos últimos años. En un momento donde además ya no es el cambio cíclico habitual, sino que cuando hablamos de la palabra globalización, de la palabra digitalización, nos hace sentirnos y estar en un momento diferente. Por eso nosotros pensamos que hay que seguir trabajando en ese aspecto de las reformas y en ese aspecto de la modernización de nuestros países que va a hacer más competitiva también a nuestras empresas. Y en ese sentido, y pensamos en común con los empresarios de Portugal, nuestro apoyo y nuestra intención de seguir respaldando todo lo que signifique Europa, todo lo que signifique Unión Europea, todo lo que signifique profundización de unión económica y monetaria y, en cierta medida, el respaldo al euro, que es lo que también nos hace más fuerte. Hablando más entre nosotros, pues lógicamente, ¿qué queremos como península ibérica? Pues en muchos casos también esa profundización de lo que son nuestras estructuras, la inversión que necesitamos, ejemplo de ello pues el Plan Juncker y todo lo que pueda significar en muchos casos ese efecto que tenemos de isla, la comunidad ibérica, que sería interconexiones eléctricas, de gas, petróleo, es decir, tantas cosas que siempre hablamos y seguiremos hablando hasta que no las tengamos en común. Y por otro lado, también yo creo que es importante el que también nos planteemos en los aspectos donde rozamos nuestras comunidades autónomas cercanas a Portugal, en una mejor potencia de los polos industriales y especialmente de la logística. Yo creo que son otros de los puntos fundamentales de colaboración entre España y Portugal. Y también ese trabajo en común que debemos hacer con los empresarios portugueses, lo hacemos tanto en Iberoamérica como en África, donde realmente tenemos intereses comunes y podemos poner en valor esa unidad de acción que, como ejemplo, pondría ya la Confederación Iberoamericana de Empresarios, donde tanto Portugal como España participamos activamente y donde, entre otras cosas, y presidente, tú eres testigo, presentamos en la Cumbre Iberoamericana siempre las conclusiones que consideramos los empresarios que tenemos que avanzar a la clase política. En ese sentido, insisto, bienvenido a España. Pero en definitiva, bienvenida a toda nuestra tierra porque aquí hablamos de Europa y es el objetivo común que tenemos. Muchísimas gracias y le paso la palabra al presidente de la CIP, António. Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Portugal, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Sr. Ministro da Economia, Indústria e Competitividade, Dom Ramões Soleno, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Dr. Augusto Santos Silva, Sra. Diretora-Geral da Câmara de Comércio de Espanha, Dona Imaculada Riera, Sr. Vice-Presidente da COE, meu caro amigo António Garamendi, Sr. Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, Sra. Diretora-Geral do ISEX, Dona Maria Penha, Senhoras e Senhores Empresários, é com muita satisfação que me encontro mais uma vez na COE para um encontro empresarial bilateral entre Portugal e Espanha. O evento de hoje reveste-se de particular relevância, pois temos a enorme honra de contar com a presença de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Posso dizer com orgulho que o Presidente de Portugal é um político que, com clareza, sabe reconhecer o valor das empresas no desenvolvimento económico e social. Foi disso testemunha a sua presença no Congresso da nossa organização, realizado na passada quarta-feira no norte de Portugal, bem como a sua constante presença em eventos económicos e empresariais internacionais como o é este. Tal como referi no Congresso da nossa organização, dedicado ao valor das empresas, a atual recuperação da economia portuguesa deve-se fundamentalmente às empresas, as principais protagonistas e agentes do crescimento e do emprego. É por isso fundamental que a competitividade empresarial se torne numa prioridade transversal a todas as políticas públicas, nacionais e europeias.
Tem, aliás, sido esta a principal mensagem que a CIP e a COE têm vindo a transmitir na conclusão das suas cimeiras empresariais, que decorrem regularmente em paralelo às cimeiras políticas bilaterais entre Portugal e Espanha. Nestes encontros tem sido evidente a convergência de preocupações dos empresários de ambos os países em torno da competitividade da economia portuguesa e, em termos do relacionamento bilateral, as conclusões têm incidido nos domínios da energia, logística e infraestruturas de transporte e na cooperação empresarial bilateral e transfronteiriça que também constam do programa de hoje. Neste contexto, permitam-me realçar o mercado europeu de energia, uma questão ainda em curso e que constitui prioridade da Europa como um todo, mas que, para a Península Ibérica, tem sido sistematicamente adiada. A transição energética para uma economia menos dependente dos combustíveis é possível, é um objetivo europeu comum, mas, para poder ter os resultados pretendidos, obrigará à consolidação do mercado europeu da energia, ou seja, e concretamente no caso de Espanha e de Portugal, à realização de interligações eficazes entre Espanha e França, para já no que respeita às redes elétricas, mas sem esquecer o mercado do gás natural. De resto, os sistemas elétricos de Espanha e de Portugal já hoje estão bem ligados. O MIBEL é hoje uma realidade benéfica para ambos. Mas a concretização dos objetivos que a Europa estabeleceu no que respeita a renováveis no consumo final de eletricidade impõe que, com a máxima prioridade, as previstas interconexões através dos Pirineus sejam operacionais. Este é um desígnio suficientemente expresso quer pela Comissão Europeia, quer pelos governos de Espanha e de Portugal e que, para nós, significa o acesso a mercados de energia plenamente competitivos, por um lado, mas também, por outro, carecidos das energias renováveis de que dispomos. Urge, portanto, um entendimento final entre as três partes, Portugal, Espanha e França, já anunciado, mas ainda não efetivado. A competitividade das nossas economias exige a concretização no mais breve prazo dessa ação conjunta. No que respeita à política de infraestruturas e de transportes, após um período marcado pela quebra de investimento público, é preciso ativar os recursos nacionais e europeus adequados às necessidades de investimento em infraestruturas e serviços prioritários. A CIP identifica como prioritárias as ligações ferroviárias nos corredores de Aveiro, Salamanca e Irum e de Sines, Setúbal, à fronteira com a França, passando por Madrid, com as características técnicas que lhes permitam oferecer um serviço competitivo para mercadorias. Para além da temática da energia, os encontros bilaterais têm também servido de fórum de debate para os processos de reformas estruturais, a governação económica, designadamente no que se refere ao aprofundamento da União Económica e Monetária, a política de coesão e, agora, mais recentemente, o processo do quadro financeiro plurianual após 2020. Por fim, o relacionamento comercial com países terceiros, nomeadamente no contexto da política comercial da União Europeia, constitui um domínio de convergência sempre presente nos nossos encontros bilaterais. Consensualmente, defendemos uma política comercial aberta ao mundo, num espírito de reciprocidade, orientada para o reforço da internacionalização das empresas e para a abertura de novos mercados de países terceiros, ao mesmo tempo que se mantém firme na aplicação eficaz dos seus instrumentos de defesa comercial. Para além disso, defendemos a rápida conclusão de um acordo ambicioso e abrangente entre a União Europeia e o Mercosul. Consideramos que esta abertura comercial constituirá uma força importante para contrariar as atuais tendências protecionistas e ou intervencionistas que agora se multiplicam no limiar de uma guerra comercial. As oportunidades de cooperação empresarial no continente africano constituem também objeto de reflexão e debate. No quadro europeu, agora em plena preparação da renovação da parceria entre a UE e os países ACP, defendemos uma conjugação inovadora das políticas comercial e desenvolvimento da União Europeia em cooperação com os seus Estados-membros. Em todos estes temas, Portugal e Espanha têm toda a vantagem em unir as suas vozes numa estratégia articulada em torno de interesses comuns. Não tenho dúvidas de que, juntos, conseguiremos mais do que isoladamente. Pela nossa parte, quero assegurar que as comunidades empresariais, representadas quer pela CIP, quer pela COE,
continuarão empenhadas em reunir consensos sobre o essencial que nos une na defesa das nossas economias e das nossas empresas. Muito obrigado. A continuación va a intervenir la directora general de la Cámara de Comercio de España, doña Inmaculada Riera. Muchas gracias, señor presidente de la República de Portugal, señor ministro de Economía, Industria y Competitividad de España, señor presidente de CEPIME y vicepresidente de la COE, señor presidente de la Confederación Empresarial de Portugal, embajadores, señoras y señores empresarios. Deseo comenzar agradeciendo al presidente Rebelo de Sousa, también en nombre de la Red de Cámaras de Comercio Españolas, su disposición a dedicar una parte del tiempo de esta visita a mantener este encuentro con los empresarios españoles con interés e intereses en su querido país. Se trata de una magnífica ocasión para constatar el altísimo nivel que se ha alcanzado en la integración de nuestros sistemas productivos, que ha culminado con un verdadero mercado doméstico compartido. Los intensos flujos de bienes, servicios, capitales y factores productivos en el mercado ibérico, resultado de acertadas decisiones empresariales, dan muestra del dinamismo que una estrecha vinculación económica puede desencadenar. Hace solo 3 años, Portugal se encontraba aún en una profunda recesión económica que ha conseguido superar en poco tiempo gracias a las valientes decisiones de política económica adoptadas por su Gobierno y al compromiso y esfuerzo de sus empresas y de sus ciudadanos. La tasa de crecimiento del 2,7% del PIB el año pasado, impulsado por incrementos notables de la inversión y las exportaciones, acompañada por la creación de más de 160.000 empleos y de la contención del déficit público por debajo del 1% del PIB, nos permiten constatar que la recesión ha quedado atrás. Tras 15 trimestres seguidos creciendo fuera ya del procedimiento de déficit excesivo y con un sector bancario estabilizado que ha permitido recuperar los flujos de crédito, la economía portuguesa arranca esta fase sobre unas bases muy sólidas. Es cierto que el nivel de endeudamiento es aún elevado y que queda aún mucho por hacer, pero el futuro entendemos y vemos que se presenta lleno de esperanza y muy prometedor. Y de ello, señor presidente, nos congratulamos porque compartimos estos éxitos. Las 2.200 empresas españolas establecidas en Portugal y las más de 400 empresas portuguesas en España forman parte de los colectivos que han participado y han contribuido a esta rápida recuperación y, al mismo tiempo, las que aprovecharán las oportunidades que se generen. Y en este sentido no quiero dejar de reconocer una vez más también la gran labor realizada por la Cámara Oficial de Comercio Española en Portugal, cuyo presidente también nos acompaña, para promover la cooperación empresarial ibérica, y la de la Cámara Luso-Española, también aquí representada. Señor presidente, señor ministro, señores y señoras, las empresas españolas, muchas de ellas hoy aquí presentes y representantes de sectores muy diversos de la economía española, quieren seguir contribuyendo a desarrollar y expandir un mercado ibérico que presenta aún grandes oportunidades y a trabajar conjuntamente con las empresas portuguesas en terceros mercados, aprovechando las sinergias existentes. Iberoamérica o África son ejemplos de ello, como ha hecho referencia el vicepresidente de la COE. Estamos convencidos desde la Cámara de Comercio de España, señor presidente, de este gran potencial en las relaciones comerciales, en las inversiones o en otros campos como pueden ser el de la investigación, tal como se puso de manifiesto en el último encuentro de COTEC en Lisboa. Y estamos convencidos también de que compartimos muchas cosas y compartimos también Europa. Y estamos convencidos de nuestra complicidad europeísta y del camino que tenemos juntos por recorrer ante los retos que nos presenta Europa.
Sepa, señor presidente, que desde la Cámara de Comercio de España y la red de cámaras territoriales que representamos vamos a continuar promoviendo y potenciando esta relación, esta magnífica relación bilateral, con una cada vez mayor atención y mayor presencia en el país por parte de nuestras empresas, grandes, medianas y pequeñas, en beneficio del crecimiento, de la creación de empleo y del bienestar en nuestros dos países. Y no quiero terminar sin agradecer a la COE la celebración de este encuentro en esta magnífica sede y resaltar también el trabajo conjunto de nuestras instituciones de la mano del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Estado de Comercio en favor del crecimiento, en favor de la internacionalización y en favor de la competitividad de nuestras empresas. Y hoy aquí, conjuntamente, en favor y en apoyo de las relaciones bilaterales entre nuestros dos grandes países. Muchísimas gracias, señor presidente, y gracias por su visita a España. A continuación cedo la palabra al ministro de Economía, Industria y Competitividad de España, don Román Escolán. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de Portugal, señor ministro de Asuntos Exteriores, señores presidentes, señor vicepresidente de la COE, señora directora general de la Cámara de España, señoras y señores, buenos días a todos. Es un honor abrir este encuentro empresarial hispano-portugués organizado por COE, Cámara de España, la Embajada de Portugal, la Agencia para la Inversión y el Comercio Exterior de Portugal y la Confederación Empresarial de Portugal, junto a nuestra Secretaría de Estado de Comercio e ICEX, España, Exportación e Inversiones. Portugal y España mantienen actualmente, como ya se ha comentado, unos lazos, una amistad que va más allá de los buenos gestos y se extienden de pleno en el ámbito económico y empresarial. Un ejemplo creo que basta. Las exportaciones de bienes de España a Portugal son mayores que las exportaciones de España a toda América Latina. La exportación española de mercancías a Portugal ascendió el año pasado, en 2017, a más de 19.800 millones de euros y la importación superó la cifra de los 11.000 millones. A esas cifras debemos de sumar un comercio bilateral de servicios en torno a 5.000 millones de euros. Portugal es un importante destino de la inversión española, octavo a nivel mundial, con un stock próximo a los 14.500 millones de euros, así como un importante inversor, contando con un stock de inversiones en España, en el caso de Portugal, por encima de los 2.500 millones de euros. Somos también, como se ha repetido, socios europeos. El ingreso de ambos países de la mano en la entonces Comunidad Económica Europea, hace más de 30 años, no solo trajo un beneficio para ambos por el acceso al gran mercado que supone la Unión Europea, sino que fue clave en la creación de un nuevo mercado ibérico más amplio y en el reforzamiento de nuestras relaciones económicas y comerciales bilaterales. Tal vez sea por esta razón por la que ambos países apoyamos y defendemos el fortalecimiento de la Unión Europea, y muy particularmente, y en estos días hay que recordarlo, el fortalecimiento de la zona euro. En este sentido, nos alegramos de que el Eurogrupo esté actualmente presidido por el ministro portugués de Finanzas, mi amigo Mário Centeno. En los próximos meses, incluso en las próximas semanas, se tomarán importantes decisiones para profundizar en la Unión Económica y Monetaria. Se han generado importantes expectativas políticas y no podemos defraudar. Para España y para Portugal y para España, la prioridad es completar la llamada unión bancaria. Pero además, el gran objetivo político de la cumbre de junio debe ser presentar a los líderes un paquete lo más completo posible que incluya no solo las prioridades ya acordadas, la denominada, como digo, unión bancaria, sino también aspectos nuevos, pero no menos importantes, como una posible capacidad de estabilización para la zona euro, aunque su implementación tenga lugar en una fase más avanzada. Estoy seguro que la contribución de España y Portugal, y de España, con preocupaciones e intereses compartidos, será esencial
en esta nueva configuración y fortalecimiento de una Unión Económica y Monetaria Europea más eficaz. Con economías de la zona euro más preparadas para afrontar posibles crisis económicas y financieras y donde además se favorezca un crecimiento equilibrado y más sostenido. Efectivamente, ambos países atravesamos en este momento, como se ha dicho, un buen momento económico. Algo que parecía difícil hace pocos años, tras haber sufrido ambos una de las peores crisis financieras de la historia económica moderna. La evolución de las economías portuguesa y española en los últimos años es un buen ejemplo de que tras sufrir una dura recesión es posible una recuperación sostenida si se aplican las políticas económicas adecuadas. No ha sido una tarea fácil lograr esta situación económica favorable. Los buenos resultados hoy son evidentes. Las economías portuguesa y española han crecido en 2017 en torno al 3%, manteniendo superávits en las balanzas por cuenta corriente y reduciendo en ambos países de forma importante la tasa de desempleo. En ambos países las reformas estructurales emprendidas han sido sin duda la base para lograr la recuperación de la actividad económica y del empleo a través de una muy significativa mejora en la competitividad internacional. No obstante, quiero terminar invitando a evitar la complacencia. El buen entorno económico actual de ambos países debe actuar como incentivo, como acicate, precisamente para seguir avanzando y profundizando en nuestras reformas. Ambos países compartimos un profundo sentimiento europeísta. Explotemos ese interés común, esa actitud común, para impulsar con más fuerza la profundización de la Unión Económica y Monetaria que tenemos planteada en los próximos meses. Trabajaremos juntos desde ambos gobiernos para impulsar también, si cabe, la integración de ambos mercados, comenzando por las infraestructuras y las interconexiones de transporte, electricidad y gas, como se ha mencionado, y trabajemos juntos en ámbitos de profundo interés común, como es la investigación, el desarrollo, la ciencia, la tecnología y en tareas importantes, como es el lograr en los próximos meses un avance importante en el acuerdo con Mercosur. Señor Presidente, señor Ministro, caros amigos, acredito que devemos aproveitar o bom momento económico para impulsionar ainda mais as nossas relações comerciais. Fórum como este é um bom exemplo do desejo comum de avançar nesse sentido e reflete a boa harmonia que prevalece entre os nossos países. Excelentíssimo Senhor Presidente Rebelo de Sousa, gostaria também de agradecer de maneira muito especial a sua visita a Madrid e a sua presença neste evento, que mostra a importância que ambos os países atribuem à promoção das nossas relações económicas e comerciais. Senhor Presidente, muito obrigado, bem-vindo a Madrid e tenha a palavra. Señora Directora General de la Cámara de Comercio de España, señor Presidente AICEP, señor Vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, señor Presidente da Confederação Empresarial Portuguesa, Excelências, uma primeira palavra para agradecer a Vossa Excelência, Sr. Ministro da Economia, a sua presença em nome do Governo espanhol e as suas palavras. Palavras muito fortes e muito determinadas. E também para cumprimentar o Governo espanhol, a Espanha e a Europa, pela recente designação do novo Vice-Presidente do Banco Central Europeu, um bom amigo de Portugal, o Vice-Presidente Guindos, que veio substituir o Vice-Presidente Constâncio, um português
no exercício dessas funções. Continuamos juntos também a nível europeu, não apenas no Banco Central Europeu, mas na construção dos mesmos ideais e na defesa dos mesmos princípios e valores que temos mantido como presentes e sólidos desde que aderimos às comunidades europeias. Intentaré ser breve e direto como les gusta a los empresarios. 5 ideas fuerza, muy sencillas, pero útiles para el momento presente de nuestras excepcionales relaciones económicas. Primera idea. Desde los años 80, Portugal y España crearon lazos económicos muy estables y fuertes en todos los sectores de la actividad. Comercio, agricultura, industria, sistema financiero, servicios y siempre el turismo. Fue un proceso al comienzo lento, después más rápido, adormecido con la crisis y ahora claramente revitalizado. Vuestro papel y el de otros muchos, así como de las confederaciones, asociaciones y cámaras luso-españolas, fue fundamental. COTEC también ayudó a institucionalizar enlaces y anticipar reflexiones sobre el futuro. Los próximos 5 años serán decisivos para desarrollar y profundizar este proceso. En ellos tenemos que ahondar y renovar generacionalmente lo que ya creamos y recreamos en el pasado reciente. Segunda idea, la asociación establecida a nivel nacional se completó con asociaciones locales y regionales, en particular en áreas transfronterizas, y ganó expresión relevante para el tejido de pequeñas y medianas empresas, y no solo para las grandes compañías. Se ganó en cohesión social y territorial. Es una dimensión que no podemos perder. Antes debemos reforzar. Tercera idea. Comenzó hace mucho el ciclo 4.0, o sea, digital, en las economías, en las políticas, en la sociedad. Con ello surgen nuevos desafíos y nuevas formas de organización empresarial. Tenemos que trabajar en conjunto en esta nueva fase. En el tejido empresarial que existe y en el que surgió y está creciendo, como la startup y las microempresas, a menudo más flexibles y menos duraderas que las clásicas fórmulas estructurales. Tenemos que extender la cooperación empresarial a los centros académicos y de investigación científica y tecnológica de ambos países y hacerlo con una visión más global y menos puntual. La separación entre cooperación empresarial de un lado y cooperación científica y tecnológica por otro es ya pasado. Y el futuro que las conjuga ya está en nuestras vidas desde hace una eternidad. Que lo digan las Web Summits. Cuarta idea. Hicimos lo que hicimos en conjunto porque nos integramos en Europa. Y Europa dio los pasos que dio en los últimos 30 años. Los próximos meses serán decisivos. También ellos, para Europa y para nosotros. Necesitamos luchar juntos por el acuerdo financiero plurianual, pensar en la cohesión, en la PAC, en la innovación y cualificación,
y por la unión económica, financiera y bancaria, y por instituciones fuertes, cercanas a los europeos, eficientes y prestigiosas, que frenen populismos, aventurerismos y tentaciones corrosivas del proyecto europeo. Al tiempo que hacemos todo para que los sistemas políticos domésticos se refuercen, se anticipen, se reformen, no creen vacíos siempre contraproducentes. Para nosotros es muy importante que Europa no posponga decisiones, no se divida en lo esencial, no pierda la dinámica política, económica y social. Europa creciendo, creando empleo, proporcionando justicia social, es nuclear para nuestra asociación y para nuestras economías, sociedades y pueblos. Soñar con nuestro éxito en una Europa en crisis o en compás de espera es pura ilusión. Quinta idea, tenemos que ir más lejos fuera de Europa. El mundo iberoamericano, el mundo lusófono, la cumbre de Guatemala, la cumbre de Cabo Verde. Esta es la ocasión. Con crecimiento, y si la Unión Europea resuelve lo que tiene que resolver antes de las elecciones al Parlamento Europeo, con resultados en los años inmediatos. Pero ello requiere mayor colaboración, visión a plazo y rapidez de concepción y ejecución. 5 ideas fuerza, sabiendo que ambos queremos un mundo más abierto y no proteccionista, una Europa más unida y fuerte. España y Portugal sin complejos de superioridad o de inferioridad recíprocos, sabiendo cada cual lo que vale y lo que puede valer la conjunción de ambos, sobrepasando siempre lo que pueda afectarnos con percepción inmediata y serena, intervención preventiva y correctiva célere, evitando que nazcan o crezcan abscesos de fixación innecesarios, porque son resolubles a tiempo, sacando provecho de las interconexiones de todo orden, las interconexiones energéticas, por ejemplo, con países vecinos en Europa, como la Francia, fomentando el diálogo mediterráneo, mirando hacia los continentes que nos son familiares, yendo más allá en otros en el que la oportunidad puede ser singular. Solo por una inaceptable distracción o por manifiesta falta de noción de lo esencial, podríamos desperdiciar estos tiempos. Bastará con tener buen sentido y manteneremos la disposición de dar todavía mayor vigor al camino que ya recorrimos. Vuestra presencia aquí hoy me llena de esperanza, o mejor, de confianza. Este no será un tiempo perdido para Portugal y España, para España y para Portugal. Muchas gracias.